Buenas tardes, hoy nos encontramos con Pablo Hernández Escayola, coordinador de investigación académica en Maldita. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado de estar contigo. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son tus funciones en Maldita. Ujú. Yo soy el coordinador de investigación académica y mi función fundamental es estar en contacto con las universidades y los centros de estudio que están preocupados por el fenómeno de la desinformación, con la idea de crear una relación de doble dirección con las personas que están investigando en la academia el fenómeno de la desinformación. Por un lado, nos interesa saber qué se está investigando, qué enfoques se dan y qué descubrimientos se hacen en todo este tipo de estudios e investigaciones académicas. Y por otro lado, nosotros llevamos ya bastantes años combatiendo la desinformación y hemos ido generando eh, una base de datos es la más completa que hay ahora mismo en España sobre desinformación. Y luego, aparte, estamos en el día a día viendo cómo los desinformadores están tratando de engañar al público con el objetivo de conseguir ventajas de todo tipo, políticas, económicas y demás. Nosotros tenemos intuiciones sobre cómo van actuando, qué personas o qué colectivo de la sociedad es más vulnerable a estas desinformaciones, a estos bulos. Tenemos también intuiciones sobre qué manera de conectar con el público funciona mejor, cuál es la mejor manera de desmentir un bulo. Tenemos ciertas ideas de cuál puede ser las que mejor funcionan, pero hay mucha gente que está haciendo investigaciones muy interesantes sobre ese tema, están haciendo experimentos y análisis muy concretos sobre qué funciona, qué no funciona, eh, cuál es el mayor peligro de la desinformación y cuáles son los colectivos más vulnerables, que nos interesa también conocer. Por eso la idea es que yo esté en contacto con la universidad para que ellos me digan qué cosas van descubriendo y para que yo les cuente qué impresiones tenemos y que podamos compartir los datos para hacer un análisis de qué está pasando en el mundo de la desinformación. Pablo, en este mundo de la desinformación que va evolucionando cada día, bajo tu punto de vista, ¿en qué medida han contribuido las redes sociales a la supervivencia o proliferación de estos tipos de desinformación? Pues son fundamentales porque cuando empezamos a debatir, entramos en cualquier tipo de charla relacionada con la desinformación, siempre se suele hacer la referencia de que, bueno, la desinformación no es un fenómeno nuevo, existe desde de toda la vida y tal. Pero yo no estoy del todo de acuerdo con esa idea, porque eh, hasta que llegaron las redes sociales había una referencia, había un ancla. O sea, cuando tú recibías una información solía venir de un medio de comunicación, sabías quién te estaba hablando, lo tenías ubicado. Si tú tenías una ideología más de izquierdas, y querías leer un periódico más de izquierdas o escuchar una radio más de izquierdas, pues escuchabas la radio. Pero sabías a qué atenerte, sabías quién te hablaba y sabías si tenía algún tipo de sesgo, por dónde tiraba ese medio de comunicación que te estaba hablando. Y si decía una verdad, o sea, una mentira muy gorda y te sentías ofendido, incluso podías ir a los tribunales y llevar a los tribunales a ese medio de comunicación. Cuando entran las redes sociales, todo esto se desdibuja. Ahora en las redes sociales es una conversación en la que está participando todo el mundo. El peligro que tiene la desinformación es que muchos de estos contenidos que vemos que son tóxicos y que encontramos en las redes sociales muchas veces no han tenido ningún tipo de filtro, o sea, no han pasado a través de ningún medio de comunicación y no sabes realmente quién te está hablando cuando te llega un mensaje a través de WhatsApp o lees algo en Twitter. Puede ser un contenido totalmente manipulado que no haya pasado por ninguno, digamos, de los referentes que tenemos de los medios de comunicación hasta ahora. Con lo cual, le da mucha flexibilidad. Una persona cualquiera con un ordenador desde su habitación puede generar un bulo que, metido en redes sociales, si cae en determinado sitio, lo retuitea una persona famosa o cae de alguna manera en un grupo de WhatsApp, le hace gracia a alguien y lo empieza a pasar a todos sus contactos, ahí se puede generar el fenómeno de la viralización y un contenido que ha creado alguien por los motivos que sea en la habitación de su casa acaba convirtiéndose en una referencia que lee Media España. Eso antes no podía pasar. Entonces, una vez que esos mecanismos de difusión dentro de las redes sociales sin control se generalizan, lo que pasa es que la desinformación se hace mucho más peligrosa porque muchas veces nosotros encontramos un bulo y no tenemos muy claro de dónde sale. O sea, ni siquiera nosotros que nos dedicamos a eso
somos capaces de ver exactamente dónde y cuándo empezó. Nosotros vemos las repercusiones dentro de las redes sociales y vemos que hay algunos bulos que se están haciendo muy populares y que pueden resultar peligrosos. Y entonces por eso actuamos. Pero muchas veces no sabemos el origen concreto. Cuando antes te recibías una información en un medio de comunicación, sí tienes bastante claro de dónde venía. Estás mucho más ubicado. Sabías quién te estaba hablando y sabías si te podías fiar de esa persona o no. Ahora muchas voces que recibes, que ves en las redes sociales, no sabes exactamente quiénes son, no sabes si te puedes fiar o no. Lo que comentábamos antes de empezar a grabar, los medios tradicionales han perdido mucha confianza por parte de los espectadores y en una selva, digamos, en la que tienes multitud de estímulos, multitud de noticias están circulando constantemente, si no sabes hacer una jerarquización, si no sabes de quién te puedes fiar y de quién no, al final acabas recurriendo a, pues me fío de lo que más me gusta. Y lo que más te gusta normalmente está diseñado para que te guste y lo ha diseñado alguien que te está mintiendo. Y probablemente quien diseñe un bulo sea para convencer a todos de, pues eso, para apelar un poco a las emociones, ¿no? Y que le acabe gustando al público objetivo. Un poco en esa línea iba la siguiente pregunta de por qué son tan peligrosos estos bulos o esta proliferación de desinformación. Claro, o sea, los bulos están diseñados, como decías, para generar una respuesta emocional, pero también con un objetivo. Entonces, hay algunos bulos más inocentes, digamos, que se quedan simplemente para hacer la broma. Pues para hacer un chiste, el meme este que manipulas las declaraciones de un político porque resulta que es muy gracioso en el contexto de la noticia que ha salido hoy por la mañana y tal, esos son más inocentes, pero hay otros que están diseñados explícitamente para generar odio, para generar enfado, para crear un clima. Los más fáciles de ver que son peligrosos son los que tienen que ver con temas sanitarios. Durante la pandemia hemos visto muchísimos bulos. De hecho, en Maldita esta semana hemos llegado a 1000 bulos desmentidos relacionados con el coronavirus. Todo tipo de remedios milagrosos, todo tipo de informaciones en las que supuestamente se decía que las mascarillas eran más peligrosas que el propio coronavirus, decían que las vacunas son peligrosísimas, que en el fondo no existe la pandemia, que es una gripe normal. Y hemos encontrado todo tipo de bulos de ese tipo. Ahí te estás jugando la salud de la gente. Entonces, esos están diseñados para normalmente suele haber, buscando un poco, suele haber algún interés económico o algún interés de tratar de desestabilizar una sociedad, generar pánico dentro de una sociedad en ese tipo de bulos. Luego hay otros de contenido político y también está muy claro, por ejemplo, en el tema de los bulos con contenido racista o xenófobo. Esos se generan en cuanto hay alguna noticia que relacionada, por ejemplo, si lo vimos hace unos meses en Canarias. Llegaron más pateras de lo habitual en una época del año determinada y entonces empezaron a aparecer muchísimos bulos en los que se hablaba de una invasión, que Canarias estaba al límite y lo que hacían era coger imágenes que no correspondían a Canarias, de algún disturbio en el que apareciese gente de raza negra en actitud violenta o una masificación de personas de raza negra y decían en el texto, fijaos cómo está Canarias. No estaba Canarias así. Eso era mentira. Eso era de Guinea-Conakry hace 5 años o de Trinidad y Tobago hace 3. Pero si tú haces creer que Canarias está en una situación límite porque vienen muchas pateras, lo que estás generando es un sentimiento de rechazo hacia los inmigrantes. Y entonces ahí creas un caldo de cultivo para que determinados mensajes políticos calen muy bien. Y eso, obviamente, es un peligro muy grave. Claro, y para combatir este peligro, la solución pasa un poco por educar al público, pero hay gente que quizás no siente que necesite ser educada en esos aspectos, sino que lo ve Claro. y ni siquiera se plantea si tiene que verificar esa información o cómo podemos combatir esto. Pues, como dices tú, con alfabetización y, bueno, también nosotros lo que tratamos de hacer es, en la filosofía de Maldita, la idea es primero actuar cuanto antes. Cuando vemos que un bulo es peligroso, bueno, voy a empezar un poco por metodología de Maldita. Nosotros actuamos en dos tipos de casos. Si vemos que un bulo es peligroso,
En cuanto lo detectamos, tratamos de desmentirlo y empezar a hacer circular el desmentido. Si no es especialmente peligroso, otra opción es que si vemos que se repite mucho y consideramos que mucha gente se lo está creyendo, aunque no sea especialmente peligroso, también actuamos y también tratamos de desmentirlo. En el caso de los bueno, en el caso de los bulos peligrosos, que es por los que me preguntabas, es cuanto antes se actúe, mejor. O sea, está también estudiado que si se deja pasar mucho un desmentido de un bulo, puedes generar un efecto contrario al que quieres conseguir. Porque los bulos tienen un ciclo en el que están funcionando en las redes sociales, en el que se habla mucho de ellos, en el que circulan muchísimo. Y ese es el ciclo en el que tienes que tratar de intervenir tú para cortarlo. Si tardas mucho y ya se ha apagado la conversación en torno a ese bulo y llegas tarde con tu desmentido, lo que puedes provocar es que se reavive la conversación sobre ese bulo, aunque sea a raíz de tu desmentido. Con lo cual, igual ese bulo había dejado ya de hacer daño y tú con tu desmentido, si llegas demasiado tarde, lo que consigues es que, digamos, tenga una segunda vida. Entonces eso hay que tratar de evitarlo y hay que actuar cuanto antes. Y luego, otra idea que también tenemos en Maldita es que de la misma manera que los buleros tratan de estar en todas las redes sociales y tratan de viralizar sus contenidos, nosotros también tratamos de estar en todas las redes sociales y animamos a nuestra comunidad, que es algo que valoramos muchísimo. Tenemos una comunidad de seguidores en Maldita muy amplia, más de 40.000 personas, a las que animamos a ayudarnos muchísimo, no solamente avisándonos de posibles bulos que ven, sino también ayudando a, digamos, propagar nuestra palabra. Cuando nosotros hacemos un desmentido, les pedimos que también ellos, el sitio donde han visto el desmentido, o sea, donde han visto el bulo, que vayan con el desmentido y que también lo propaguen por ahí. Entonces, dos claves: actuar rápido, y dos, tratar de hacer viral en la medida de lo posible el desmentido, igual que los que están tratando de difundir el bulo tratan de hacer viral el bulo que están propagando. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta iba un poco por qué consejos aportarías para que el público identifique más rápidamente estas formas de desinformación. Vale, ahí hay un tema muy importante que es, incluso antes de identificar, una clave que yo creo que debería tener todo el mundo en cuenta cuando están en las redes, funcionando por redes sociales, es que antes de compartir se lo piense un poquito. Muchas veces compartimos sin ton ni son, de una manera casi automática, y es importante reflexionar un poquito antes de compartir. O sea, por lo menos lo primero, plantéate si tú crees que lo que estás compartiendo puede ser peligroso o no puede no ser peligroso, si crees que es cierto o no es cierto. Y luego hay una serie de cosas que está muy bien que te fijes. La primera, ¿hay un link a la noticia o solo te viene un titular? Porque manipular formalmente un titular es facilísimo. Si hay un link, el link remite a un medio que conoces o que no conoces. Porque lo que te comentaba antes, gente que no conoce el Mundo Today, igual se queda con el titular, ve el link y si hiciese clic en el link y fuese a la portada del Mundo Today, igual ahí veía enseguida Claro. que es un medio satírico y no se lo traga. Entonces, cuando entras en la web del medio que ha puesto la noticia que te ha llegado, te puede dar pistas para saber si te puedes fiar o no te puedes fiar. Si es más desconocido, te puede generar, digamos, más dudas. Y luego, si pese a todo hay link y has encontrado este medio, aunque no lo conozcas, también conviene bien hacer una búsqueda por Google para ver si lo cuentan más medios. Porque si es un bulo que se han inventado ellos, pues igual solo lo cuentan ellos. Pero si lo cuentan más medios, hay más posibilidades de que sea cierto. Si aún así tienes dudas, pues lo suyo es que, mejor que compartir, nos mandas un mensajito a nosotros a Maldita, nosotros le echamos un vistazo, llamamos a quien haya que llamar, preguntamos a la delegación de gobierno, al Partido Popular, a quien sea que haga falta, y tratamos de confirmar si es verdad o no es verdad, y entonces ya responderemos. Pero es importante que el público en general tenga un poco de la sensación de que
compartir no es algo simplemente divertido o inocuo, sino que compartir puede contribuir a viralizar una serie de contenidos peligrosos y que es importante pararse a pensar. Cuando me preguntabas antes a qué me dedico, por ejemplo, una de las cosas que hago es leer muchos artículos académicos sobre este tipo de temas. Entonces, hay experimentos en los que se ha demostrado que si una red social, o sea, hacían un experimento en el que tenían un posible bulo. Entonces, a la gente que participa en el experimento, lo que hacían era, ¿compartirías este contenido? Y entonces salía un porcentaje que sí compartiría. Y entonces, cuando lo repetían, pero antes de compartir, les preguntan, ¿estás seguro de que esto es verdadero? El porcentaje de gente dispuesta a compartirlo era mucho menor. Simplemente con pararse a pensar, sin siquiera comprobarlo. Entonces, ese segundito de reflexión, ese darle una vuelta antes de darle al retweet, eso yo creo que es importante que poco a poco nos vayamos acostumbrando a que o lo tenemos clarísimo o mejor un poco de calma, porque las redes sociales tienden a hacerlo todo muy rápido y vamos como con mucha prisa a todas partes. Y casi es mejor pararse a reflexionar un poco. Sí, me quedo con eso de que muchas veces somos impulsivos y en lugar de incluso leernos el artículo, en Twitter pasa eso, que Claro, hay veces cuando vas a retuitear algún artículo que pone, lo vas a retuitear sin leértelo. Claro, eso claro. mucha gente lo ve y dice, igual es verdad que tengo que abrirlo, leerlo y comprobar que no estoy transmitiendo desinformación. Me quedo con eso, que es muy importante No, alfabetizar al público, pero claro, que ellos también se muestren un poco total. sí, escepticistas en ese sentido. Sí, y luego Escépticos, perdón. eh, también en alguno de estos experimentos había un momento en el que había gente que reconocía que estaba dispuesto a compartir contenidos, incluso si le decían que eran falsos. Y entonces, la historia es que también está comprobado que en determinados ámbitos, por ejemplo, tú tienes un grupo con tus colegas y entonces ves un titular que sabes que vas a hacer la coña perfecta con el colega este que lleva toda la vida dándote la paliza con lo que sea. Pues te sale el titular niquelado, el adecuado. ¿Qué pasa? Que tú, a tu grupo de colegas, incluso si te dicen que eso es falso, dices, es el grupo de colegas, bueno, me lo paso, nos echamos unas risas y no pasa nada. Pero claro, es que igual luego es uno de esos colegas piensa lo mismo, lo pasa a otro grupo, ese grupo de WhatsApp hay 3 que se lo creen de verdad, que se lo pasan al grupo familiar y entonces se genera ahí una viralización de la que tú no eres consciente y tu primer impulso no es algo que digas voy a hacer el mal, es simplemente voy a echar unas risas con los colegas que esto está muy bien, es muy divertido y cuadra perfectamente con la coña que le lleva haciendo 5 años a este colega. Entonces, las redes sociales es un fenómeno muy complejo. Porque Claro, y luego, luego, a la hora de legislar, si te pones a perseguir a la gente que difunde desinformación en redes sociales, no es lo mismo el que se inventa que hay una invasión en Canarias para generar xenofobia que el que hace una coña con sus colegas, ¿sabes? porque Legislar también es un habrá poco gente complicado. que vea de pasada una desinformación o un bulo y ni siquiera le da importancia, pero eso ya se le queda en el inconsciente. Sí, Entonces, sin que tú involuntariamente ya tienes esa información dentro, ya es como sí. que puede Por eso germinar dentro y también hay algunos de los estudios a los que me dedico a revisar, también han hecho experimentos en los que ven cómo funciona la memoria y entonces la memoria lo que hace es va guardando conceptos que va vinculando. Pero ¿qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo se van perdiendo algo de información. Entonces, uno que leí hace poco, ponía el ejemplo de que si tú empiezas a hablar mucho de que estaba hablando del caso de Estados Unidos, el Pizzagate y tal y cual. Hillary Clinton era parte de una red pedófila. Entonces, si tú, incluso negando Hillary Clinton no es parte de una red pedófila, en tu memoria se puede quedar Hillary Clinton pedófila y puedes perder el no. Entonces, cuando pasa el tiempo, te suena, pues sí, hace unos años se hablaba de una historia de Hillary Clinton con una red de pedófilos y tal, y entonces en tu memoria se ha quedado la parte errónea del asunto. Entonces, repetir mucho un bulo tiene el peligro ese de que en la memoria hay veces que se guardan cosas que no son completas
y lo que se te queda en la memoria, lo que te forma finalmente es el bulo puro y duro. Claro, supongo que con eso también jugarán mucho los buleros, por así decirlo, porque Los buleros, simplemente sí, con sí. mencionarlo ya a alguien le va a calar dentro. Sí, otro ejemplo es con la repetición. Si tú repites mucho algo, primero, se queda más en la memoria y segundo, se genera una sensación ficticia de que hay mucha gente que lo opina. Incluso, o sea, eso se ve mucho en Twitter. En Twitter hay veces que se genera una polémica brutal. Parece que España es un clamor porque Twitter está constantemente generando tweets sobre algo en concreto, pero luego cuando se hacen análisis de verdad de quién está realmente tuiteando, de que ha tuiteado, son 4. Sí. Pero ¿qué pasa? Que los medios de comunicación le hacen muchísimo caso a lo que aparece en Twitter y entonces al día siguiente hacen un reportaje en 3 televisiones y en 2 periódicos y en 3 radios sobre eso que se está comentando tanto en Twitter. Entonces, en el fondo, con unos pocos gritando mucho y poniendo tweets constantemente, genera una polémica que al final acaban todos los medios de comunicación y entonces ahora ya sí que toda España se entera de esa polémica. Si se hubiese quedado, o sea, si se hubiese fijado únicamente en cuánta gente estaba hablando sobre eso en Twitter, igual jamás se hubiese hecho Me los merecería reportajes la de los pena. medios de comunicación. Pues sí, estoy de acuerdo con todo eso, la verdad. Bueno, ha sido un placer contar con tu visión sobre todo esto, Pablo. Muchas gracias por tu Ajá. tiempo. Pues encantado. Y lo único, que has mencionado muy bien el tema de la alfabetización mediática y que sepas que nosotros también en Maldita, una de las divisiones que hemos creado, una de las secciones, es Maldita Educa, que se dedica directamente a eso, a hacer formación a todos los niveles de cómo tienes que manejarte en redes sociales y de cara al público, digamos, pero luego también pues, formación a periodistas, a profesionales y tal y cual, porque nos parece que es fundamental. Si no se va esparciendo, digamos, la formación y una serie de conceptos de cómo manejarte en redes sociales, es muy difícil que nosotros solamente, o sea, los fact-checkers, paremos la desinformación. Necesitamos que la gente esté muy concienciada con este tema. Bueno, pues para eso recomendamos a todos los espectadores de esta entrevista que entren en Maldita y que vean todos los apartados que tienen y todos los Por supuesto, de arriba a abajo. que van a aprender bastante sobre fact-checking y desinformación y información en general. Claro que sí. Muchas gracias, Pablo. De nada, un placer.